la publicación de la decisión en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38.220, de 1 de julio del 2005, establecemos las estudiantes Peña Rosmelis y Valero Mauli que el contexto y realidad jurídica de la sentencia viene en un primer momento dado por el hecho de que en Venezuela, para el momento de la controversia, se atendía a un tema novedoso, tanto en el ámbito social como jurídico, lo cual trae como implicaciones, estas jurídicas, que había cuenta a la falta de regulación expresa en la materia objeto de los hechos controvertidos. Los magistrados hayan tenido que recurrir a decisión comparada, la cual no resulta de cualquier modo vinculante y a principios constitucionales a partir de los cuales se fundamentó la sentencia. En tanto, la existencia de la realidad jurídica del país para el momento de la decisión da un vacío legal sobre la materia de la inseminación artificial, maternidad subrogada, fecundación in vitro y todo lo relacionado a este tema. Vacío legal deriva a la par de lo que en la propia asistencia de los magistrados afirma, es decir, la falta de elementos jurídicos a nivel jurisprudencial de la magnitud de la controversia. Unido a lo anterior, a esto, se debe destacar que la sentencia se dio en medio de la vigencia esta reciente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, tenía poco tiempo de haber sido promulgada, y la consecuencia a esto es que se vislumbra entre la sociedad en general y los propios magistrados de la Sala Constitucional se encontraban en una situación de evolucionar hacia la supremacía constitucional a los fines de garantizar la tutela constitucional de los derechos, estos fundamentales, en la reciente Constitución venezolana. En definitiva, la realidad jurídica o el contexto bajo el cual se dicta esta sentencia se puede establecer bajo estos aspectos que acabo de describir. En el tema de la fecundación in vitro y postmortem como tema paradigmático de nulos o pocos casos en el país, del cual soportaba un choque en el colectivo social del país, esto imaginario en el país, por lo que esta sería la vertiente social del contexto, el de existir una nula regulación social sobre la materia en nuestro país, lo cual supone la vertiente legal o normativa del asunto. La inexistencia de precedentes judiciales en el país que hubiesen decidido sobre casos de la magnitud de estudio, lo cual se traduce en la vertiente jurisprudencial del contexto en el que se dicta esta sentencia. Y por otro lado, el tema ciertamente es novedoso en la jurisdicción normativa o la interpretación de esta, que surge con ocasión a la entrada en vigencia de la Constitución venezolana de 1999, por la cual la Sala Constitucional fundamentó su sentencia, basándose en principios y normas que se establecen en ella, lo que soporta la otra realidad jurídica bajo la cual se pronuncia la sentencia objeto de estudio. Respecto a los avances y limitaciones en la sentencia, consideramos que la misma, más que limitaciones, ha generado un importante avance como antecedente. Esto a través de la decisión establecida en esta sentencia a este tema novedoso y controversial, que se estableció y continúa ejerciendo estudios así como litigio en la legislación venezolana, para decisiones futuras al respecto. Asimismo, los cambios jurídicos que vienen dados por la sentencia objeto de estudio están relacionados con las disposiciones del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de los artículos 201, 204 y 809 del Código Civil,
toda vez que a decidir el hecho controvertido, pues resulta que son las normas que entran directamente en conflicto respecto a la decisión tomada por los magistrados. A estas normas se le pudiese agregar o agregarse el artículo 56 de la Constitución, toda vez que la disposición de este contenido fue invocada a los efectos de fundamentar el hecho de las normas de los artículos 201, 204 y 809 del Código Civil. Deben, y cito, ceder. En un mismo sentido y en concordancia como lo expone el magistrado disidente en su voto salvado, las normas jurídicas que se ven también afectadas en esta decisión son las del artículo 243-244 del Código de Procedimiento Civil, siendo que el fundamento de esta afirmación se basa en cuanto a los problemas interpretativos y las consecuencias jurídicas que en razón a lo establecido en la sentencia tienen lugar. Dado que, como es sabido, el artículo 243 y siguiente establecen los requisitos que debe contener una sentencia, es decir, que debe ser clara, que debe ser expresa, que debe ser precisa con arreglo a los hechos controvertidos, por lo que para el magistrado disidente la sala debe abstenerse de hacer consideraciones sin afianzarse en los más sólidos argumentos jurídicos. Ahora bien, en relación a los aspectos procedimentales que pudieron haber cambiado en la sentencia, advertimos que pueden ser los referentes al procedimiento que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en lo que respecta a la consulta de la sentencia que resuelve sobre un recurso de amparo. Por cuanto a criterio de los magistrados que suscriben el fallo y a los efectos se valen de citar la sentencia número 1307 del 2005 de la Sala Constitucional, quedó derogado tal consulta en virtud de la disposición derogatoria única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en tal sentido, el nuevo procedimiento que se advierte consiste en que, una vez intentado el recurso de amparo y negado el mismo por algún tribunal de instancia de la República, el justiciable dispondrá de un lapso de 3 días para intentar el recurso de apelación contra el referido fallo que niegue el amparo, después de lo cual, habidas cuentas que la consulta contra la sentencia de amparo queda eliminada, la misma quedará definitivamente firme. Conforme a la posición crítica de la sentencia y en concordancia con los supuestos de hecho y de derecho que en ella se presentan, consideramos que la decisión presentada fue conforme a derecho y concordamos con las posturas y argumentos presentados por los magistrados. Esto fundamentado en lo siguiente. Primero, en cuanto al hecho controvertido, es decir, en cuanto al consentimiento o no por parte del causante, se pudo apreciar las diversas posturas por las partes. Para la accionante, el consentimiento de su esposo fue un consentimiento expreso e inequívoco. Prueba de ello es el presupuesto de inseminación in vitro llevado a cabo en la clínica de fertilización, al igual que los informes médicos y sociales. Para la clínica de fertilización, el consentimiento del causante era el de procrear, pero en vida, y no que se utilizara su muestra después de muerto. La sala al respecto consideró que la clínica no debió haberse negado a llevar a cabo este procedimiento, dado que existía un acuerdo previo entre la actora y su cónyuge. Además existía en autos documentos posteriores a la criopreservación, lo que nos da a pensar que el ciudadano Dilmar José Godoy pues manifestó claramente su consentimiento procreacional. Y la sala al respecto consideró que
al existir este consentimiento, para que se le reste fuerza a este consentimiento, necesariamente tiene que haber otro que le reste esta validez, lo cual pues no fue el caso. Bien, ahora nuestra postura respecto a ello, consideramos que la autorización dada por el paciente es una prueba suficiente, fue una prueba suficiente de que quería tener hijos o procrear a través de ese procedimiento. Además que jamás el paciente estableció de que una vez muerto se desechara la prueba. Por lo que al existir un consentimiento claro y preciso, y en vista de la negativa presentada por la clínica de llevar a cabo el procedimiento, estaríamos en una violación grave a los derechos humanos y constitucionales de la accionante, derechos como el derecho a procrear, consagrado en la Constitución en su artículo 75 y 76, el derecho al desenvolvimiento de la personalidad, artículo 20, el derecho a la maternidad sin discriminación alguna. Segundo, con respecto al criterio del disidente, que estableció que no hay elementos suficientes en el juicio, en el expediente, que permita determinar la voluntad del causante y que esa voluntad incluyera la fecundación post-mortem. Incluso considera que eso no puede presumirse ni inferirse. Y sobre esto consideramos que sí puede presumirse e inferirse, dado que el causante conocía de su enfermedad y de los riesgos que ella tenía, razón por la cual decide llevar a cabo este procedimiento, con prevención a la imposibilidad de poder procrear y con ello tener un descendiente. En conclusión, reafirmamos que la decisión tomada por la sala está conforme a derecho y busca garantizar los derechos humanos y constitucionales que tiene la madre y el padre de poder procrear y con ello fomentar la integración familiar como núcleo fundamental de toda sociedad.